Buenas, soy Jorge Leiva y hoy Historia del Derecho Administrativo, primera parte. Bien, antes de iniciar debemos hacer algunas aburridas precisiones. Iba a poner las aclaraciones como nota al pie, pero yo fui estudiante y sé que a veces no se leen todas las aclaraciones. Así que saquemos unos minutos para precisar lo siguiente. 1. Sé que cada una de las áreas del derecho administrativo tiene su proceso histórico propio. Sin embargo, en este caso vamos a hacer un repaso general. Entiendo que cuando se repasa servicios públicos, vemos las escuelas de los servicios públicos. Cuando estudiamos responsabilidad civil extracontractual de las administraciones públicas, inevitablemente vemos el proceso de desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado francés, y cuando estudiamos derecho comunitario, necesariamente estudiamos el proceso en la posguerra. Pero en este caso vamos a hacer un estudio más general. 2. Soy abogado, no historiador. Este es un video con un enfoque jurídico y no histórico, aunque necesariamente y evidentemente vamos a repasar historia. 3. Por un tema de tiempo, no podremos repasar todos los elementos necesarios para comprender el derecho administrativo en el siglo XXI. Es más, ni siquiera voy a poder comentar todos los que a mí me interesan. Esto que vamos a hacer en este video es un análisis súper comprimido de los elementos mínimos para entender esto que hoy llamamos derecho administrativo. 4. A lo largo de este video colocaré en la base de la pantalla referencias a las principales fuentes bibliográficas utilizadas para preparar este material. 5. Como es habitual, en la caja de diálogo de este video dejaré las citas de todos los materiales multimedia que estoy utilizando, pero adicionalmente habrá una lista de los principales libros que recomiendo para ahondar más en los temas históricos que estamos exponiendo. Y también estoy poniendo una lista de links en donde pueden acceder a videos en YouTube relativos a los procesos históricos que estamos comentando, como por ejemplo la Revolución Francesa, la Gloriosa Revolución o las independencias de América. 6. En este video repasaré las principales etapas del desarrollo del derecho administrativo. En términos generales, aplicable para todos los países. Sin embargo, yo soy costarricense y al final de cada una de estas etapas comentaré qué sucedió en mi país durante este periodo. Si usted no es de Costa Rica, recomiendo adelantar el video hasta la siguiente etapa. Marcaré el análisis que hago de Costa Rica poniendo una bandera de mi país en la parte superior de la pantalla. 7. Espero que pronto, con su ayuda, contar con material suficiente para poder hacer un video en el que incorporemos datos e información histórica de los países de América Latina que más me interesan: Perú, México, Colombia, Argentina, Paraguay, etc. La idea es que logremos hacer juntos algo así como la Copa Libertadores de América, igual pero en jurídico. 8. Este video y los siguientes que espero ofrecerles no buscan reemplazar la lectura de bibliografía jurídica. La idea es complementarla e incluso motivar a que ustedes incorporen en sus prácticas cotidianas leer este tipo de obras. Y 9. Finalmente, antes de que me lo pongan en los comentarios, voy a decirlo yo. Lo que vamos a ver a continuación es una selección arbitraria, es decir, una escogencia de temas históricos hecha por mí. ¿Estamos listos? Iniciemos. Y ahora sí vamos a iniciar. Antes de comenzar en el repaso de las 4 etapas del derecho administrativo, conviene hacer un brevísimo, pequeñito
resumen de 2000 años de historia previos al nacimiento del derecho administrativo. Y aquí quiero hacer la siguiente aclaración. Ni en la Edad Antigua, ni en la Edad Media, ni durante la Ilustración podemos hablar propiamente de derecho administrativo. Sin embargo, en cada uno de estos periodos, como lo vamos a ver a continuación, surgieron una serie de instituciones importantes que fueron incorporadas posteriormente al derecho administrativo. En Grecia. De Grecia lo que obtenemos es una gran idea. Pericles y otra serie de personalidades y estadistas de Grecia y concretamente de la polis Atenas nos vendieron, le dieron al mundo una idea, la democracia, la semilla de la igualdad y de la legalidad. Sin embargo, aquí es importante aclarar que la idea de democracia que hoy tenemos en Atenas ni fue tan perfecta ni fue tan duradera. Lo que sucedió es que tuvieron un excelente departamento de prensa que ya se desearía a cualquier diputado como su área de publicidad. Hicieron que todo el mundo los conociera. Y ahora, Roma. De Roma, o mejor dicho, del derecho romano, tenemos menos de lo que podríamos pensar. Este derecho, el romano, nos dejó las bases del dominio público, instituciones como la del Imperium y, cómo no decirlo, el latín, esa lengua muerta que hoy permite que abogados y abogadas poco estudiosos puedan recitar 2 o 3 frases y sentirse jurisconsultos a nivel de Justiniano. Y además nos dejó en el romano tardío la institución del fisco, pero de esto hablaremos a continuación cuando abordemos el tema en la Edad Media. Uno de mis periodos de la historia favoritos. De este periodo tenemos el constitucionalismo inglés y aquí es importante aclarar que si bien este video no es de derecho constitucional, pues necesariamente tenemos que precisar que este constitucionalismo viene siendo algo así como el abuelito del derecho administrativo. Además, tenemos que durante este periodo el derecho canónico nos dejó una serie de principios y de figuras de personificaciones en una sola organización con una sola cabeza y relaciones de autonomía. No sé si sienten el aroma, el olor. Estamos hablando aquí de tutela administrativa y de autonomía administrativa. Además, en este periodo tenemos la institución de la corona, un sistema que permite el desarrollo de 2 regímenes de propiedad en la cabeza del soberano, del rey o del príncipe. Aquí tenemos los bienes propios de la corona y los bienes del rey o del príncipe en su condición particular. Y finalmente tenemos la institución del fisco. Aquí damos un paso más adelante. El fisco permite generar un conjunto o un patrimonio independiente del patrimonio personal del rey que puede incluso ser sometido a juicio ante el poder judicial en los sistemas en donde existía esta autoridad y que además facilitaba la indemnización, sobre todo en temas civiles. Finalmente, aquí está, no podíamos evitar referirnos a ella. Estoy hablando de la Carta Magna. Sí, ya sé que es un tema de derecho constitucional, pero es que también es básica para el derecho administrativo. En este documento de Juan Sin Tierra se consagra el principio de no taxation without representation. Este principio, además de ser elemental en el derecho constitucional, nos va a dar la semilla de lo que hoy conocemos en nuestros sistemas como el principio de reserva de ley. Y así cerramos la Edad Media y nos vamos para la Ilustración. En este periodo histórico vamos a avanzar hasta 1688. Y estamos en Inglaterra. Vamos a hablar de la gloriosa revolución. Y aquí nada más quiero aclarar que no voy a entrar en la discusión histórica de si esto fue una guerra civil o fue solo una revolución. Tampoco voy a entrar en el escabroso tema de si fue una gloriosa revolución para los protestantes o una carnicería para los católicos. Para eso dejo videos, materia histórica en la caja de diálogo. Aquí me interesa hacer referencia a la situación jurídica que se presenta en este momento de la historia de Europa y particularmente en la historia inglesa. Y es que por primera vez tenemos un evento que pone un límite al absolutismo monárquico en Europa y además condiciona el poder real a una serie de poderes en el Parlamento. Y la cosa
que vemos aquí, que suena muy bien, no para ahí, porque este proceso histórico además permite el surgimiento de esa gran cabeza, de ese gigante del pensamiento, de John Locke, que va a plantear en la literatura y en la filosofía una serie de ideas que van a ser las que van a dar pie más adelante al movimiento de separación de poderes y de división de poderes, que no es lo mismo y que ahorita vamos a comentar. Y aquí hay que hacer una breve parada antes de llegar a hablar del varón que va a disparar el evento que nos va a permitir el nacimiento del derecho administrativo. Es importante hacer un breve repaso con Eduardo García Enterría y con él, además del autor Dicey de la doctrina del Common Law. Y es que aquí es fundamental hacer una precisión que nos diferencia el Rule of Law inglés en lo que hace al derecho administrativo de lo que él denomina el droit administratif. Aquí es importante precisar que en el sistema del Common Law ellos parten de una regla de un derecho y una corte para todos, incluyendo para las autoridades que detentan el poder. Y eso es diferente del modelo de derecho administrativo que Francia exportará al resto del continente y posteriormente a América. Desde el punto de vista del Common Law, se ve inclusive como un sistema retrógrado, porque se mantiene, pese a todo el proceso revolucionario, una sede especial con reglas distintas para quienes detentan el poder. Dicho esto, he de aclarar que tanto la doctrina del Common Law como la doctrina continental, que es la que seguimos nosotros, arriban a la conclusión que esta diferencia de origen permite llegar de todas maneras al mismo resultado, un control de la actividad de la administración pública sujeta siempre al ámbito de la legalidad. 1748. Este es un momento fundamental para el derecho administrativo que, por cierto, aclaro, todavía no ha nacido. Y es que este es el momento de la historia en el que el barón de Montesquieu publica el espíritu de las leyes y nos da al fin el principio de la división de poderes, que aclaro, este no es el mismo principio que aplicarán los franceses y que conocemos como la separación de los poderes. En el esquema de Montesquieu se buscaba un poder judicial fuerte, independiente de las influencias del poder ejecutivo, autónomo frente a este. Y, como lo vamos a ver más adelante, en el esquema que van a adoptar los revolucionarios franceses, lo que se va a implementar es un sistema de separación de poderes. Y en ese esquema francés lo que va a privar es un poderoso poder ejecutivo, autónomo frente al poder judicial. Y al fin, terminamos esta primera etapa, 2000 años de historia, pero ya. Ahora vamos a empezar el repaso de la parte general del derecho administrativo. Esas 4 etapas que les dije. Y para entender de qué vamos a hablar, tenemos que hacer referencia al principio de legalidad. Ese principio que en todos los sistemas occidentales, tanto europeos como americanos, palabras más, palabras menos, nos viene a decir algo así como: las administraciones públicas solo pueden hacer aquello que el ordenamiento les permite. Y es que este principio es básico porque nos da las 3 partes de este fenómeno histórico que hoy conocemos como derecho administrativo. Analicemos este principio por partes. Veamos estos 3 sectores que les decía. El enunciado empieza diciendo las administraciones públicas. Aquí estamos haciendo evidentemente referencia a la organización del aparato público. Después, el principio nos dice podrán hacer. La segunda parte del principio dice las administraciones públicas podrán hacer. Aquí nos está haciendo referencia a la actividad de la administración. Evidentemente, en su desarrollo clásico, el principio está haciendo mención de la teoría del acto. Después vamos a ver cómo tenemos que interpretar este enunciado a la luz de los desarrollos de la teoría de la conducta administrativa. Y finalmente, el principio nos dice lo que el ordenamiento le permita.
Con este enunciado no es más ni menos que una alusión a la teoría de fuentes del derecho administrativo. Y dicho esto, iniciamos con la primera etapa. Primera etapa, el nacimiento del derecho administrativo. 1789. Estalla la Revolución Francesa. Este proceso revolucionario cambiará Francia y con ella Occidente. Y es que esta revolución es como pocas en la historia de la humanidad porque cambia no solo un esquema de un alguien que detenta el poder por otro alguien que quiere ese poder, sino que modifica toda la estructura social. Y es que, entre otras cosas, aparecen los oficios públicos como los conocemos hoy. Hasta ese momento, los oficios públicos, eran propiedad de su titular, por eso podían ser enajenados, vendidos, heredados. A partir de este momento quedarán sujetos a la ley. Y es este, por tanto, el momento en donde aparece el germen del derecho administrativo, es decir, la Revolución Francesa es la madre del derecho administrativo. 1790. En este año se aprueba la famosísima Ley 16 y es que tenemos que recordar en el contexto en el que estamos. Las autoridades del Poder Judicial están en manos de las personas que conformaban el antiguo régimen y los revolucionarios detentan el poder ejecutivo y entonces en el contexto de esta ley se incorpora el principio de separación de poderes del que hablábamos hace un momento y es aquí en donde surge un poderosísimo poder ejecutivo autónomo frente al poder judicial, es decir, este último no va a revisar la actividad administrativa de esta incipiente organización que conoceremos como la administración pública. 1791. La cosa está que arde. Se aprueba la primera constitución de Francia y es que este texto es fundamental para el derecho administrativo. Recordemos que en este momento de la historia todavía Luis XVI está en el poder y la constitución establece algo importantísimo, súper novedoso y es que se regula la posibilidad de anular conductas administrativas cuando éstas no se ajustan a la descripción que de ellas haga previamente el ordenamiento jurídico y particularmente la ley. ¿Qué estamos hablando aquí? Este es el momento en el que nace el principio de legalidad, la base del derecho administrativo moderno. Es decir, aquí estamos viendo cómo el ordenamiento francés nos da la luz e inclusive nos orienta en las primeras fases a un acto administrativo. Pronto hablaremos de eso. 1799. Napoleón Bonaparte llega al poder en Francia. Ahora es el primer cónsul de Francia y se estructura así una administración pública y con ella nace en este año el Consejo de Estado francés, figura que nos acompañará de aquí en adelante. El derecho administrativo nace para ayudar a la sociedad francesa. 1804. Ya Napoleón es emperador y se da el surgimiento de una constitución administrativa junto a la constitución política francesa. Se da una organización del aparato público francés. Y es que si bien Napoleón es concebido como un gran general y conocido en el derecho civil por su código civil exportado a muchos países, indudablemente, y algo que no es tan conocido, es que el principal aporte jurídico de Napoleón se da en el derecho administrativo y en esta materia los principales autores, cito por ejemplo a García de Enterría, señalan que el aporte de Napoleón Bonaparte en la materia es al derecho administrativo lo que pudo haber sido Justiniano al derecho civil. Su aporte fue enorme. Y es que es durante este periodo que la organización administrativa napoleónica acepta y configura una serie de instituciones que se van a difundir en América Latina. Por ejemplo, Napoleón asigna labores especializadas a una serie de asistentes temáticos que denominará ministros y además asigna también asistentes a esos ministros una serie de funcionarios que denominará directores generales.
Es en este proceso y en este momento histórico que el Consejo de Estado empieza adicionalmente a revisar el funcionamiento de la administración pública francesa. 1806. En este año se crea en el seno del Consejo de Estado francés una comisión de litigios y además se regula el primer procedimiento contencioso administrativo, pero aquí es importante hacer la siguiente aclaración. Este proceso que estamos describiendo en este momento de la historia de Francia se da en un esquema de lo que la doctrina denomina justicia retenida. Esto significa que este proceso contencioso, si bien era tramitado por el Consejo de Estado francés, la decisión definitiva recaía en manos de la administración activa y concretamente en decisiones importantes en el propio Napoleón Bonaparte. Es decir, el Consejo de Estado conocía, tramitaba, pero simplemente recomendaba. 1812. Este año es particularmente importante y ahora vamos a hablar de los dos más grandes, algo así como el Cristiano Ronaldo y el Messi del derecho administrativo, las dos figuras más grandes de la historia de esta materia, y me refiero a Otto Mayer, alemán, y a Maurice Uriu, francés. En este punto quiero señalar que es en este año 1812 cuando Otto Mayer nos dice que surge por primera vez el concepto, el término acto administrativo, que lo ubica en un manual de la materia que se conoce como el Manual de Merlín. Este documento analiza el tema del acto administrativo, pero atención a esto, como una excepción competencial, es decir, el instituto del acto administrativo sirve en materia procesal únicamente para determinar qué materias están excluidas del conocimiento de las autoridades del Poder Judicial. Este principio de acto administrativo como exclusión competencial migra a Alemania y es la Academia Alemana la que inicia su estudio y análisis a la luz del Instituto de Derecho Civil que ya todos conocemos del negocio jurídico, pero con dos importantes cambios. Uno, se cambia la naturaleza bilateral inherente al negocio jurídico y se estudia el acto administrativo como una actividad unilateral de la administración. Y en segundo lugar, y más importante aún, es que se suprime el vértice del negocio jurídico en la autonomía de la voluntad y se reemplaza por el principio de legalidad. Y aquí nace el acto administrativo como nosotros los conocemos en este momento. Sin embargo, hay que aclarar una cosa, la situación no termina ahí. Yo acabo de hablar de Oriu y es que esto es importante porque este análisis que les estoy diciendo regresa a Francia y es el profesor Oriu quien redacta la definición de acto administrativo en términos que prácticamente es la universalmente aceptada hasta el día de hoy. 1837. Este año es particularmente importante para las organizaciones públicas y es que es aquí el momento en donde se postula la personalidad jurídica de la administración pública y se empieza a difundir la discusión de si ésta tiene personalidad jurídica propia o es parte de una organización mayor llamada Estado que también tiene personalidad jurídica. Pero esta discusión en lo absoluto va a ser pacífica, va a tener un poderoso enemigo, un respetado profesor llamado Gerber, quien va a atacar de manera frontal esta posición. 1860. De previo a continuar con la lucha entre los profesores Albrecht y Gerber, conviene señalar que para este momento de la historia se establece en España el Instituto del Consejo de Estado, que tiene su precedente en un Consejo Real de algunos años antes. 1865. Volvemos al tema del profesor Gerber, quien había sido el principal opositor a la teoría de las personalidades jurídicas de las administraciones públicas. Pues, ¿qué sucede?
que cambia de posición y le da al derecho administrativo de las organizaciones públicas la primera base. Y es que es él quien logra difundir la idea de la personalidad jurídica de la administración pública. Y aquí tenemos que hacer una precisión importante, porque a veces no nos detenemos a pensar quién es la administración pública en la doctrina que leemos. Y es que hay países, como sucede en España, que la personalidad jurídica la detenta la administración y concretamente el Poder Ejecutivo. Sin embargo, tenemos sistemas como el alemán o el costarricense en donde la persona jurídica es el Estado y el Poder Ejecutivo es parte de esta. Ejemplo de esto para el sistema costarricense lo tenemos en el artículo 1 de la Ley General de la Administración Pública y en el artículo 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Después veremos la confusión que se podría presentar con el artículo 1 de la ley 1225, que fue la primera ley reguladora del procedimiento contencioso administrativo allá por 1950. Pero esta discusión la veremos en otro momento. Por ahora, tenemos que entender que aquí se cierra la primera etapa del derecho administrativo. Ya tenemos una estructuración administrativa. Existe el acto administrativo, es poderoso, es fuerte, pero está naciendo. Todavía no ha desarrollado todas sus habilidades, pero las desarrollará. Costarricenses, y ahora vamos a ver cómo nos fue a nosotros en esta primera etapa. Vamos a iniciar nuestro relato en 1820, un año antes de la independencia, y esto lo hago solo para aclarar lo siguiente. En este momento de nuestra historia, nosotros éramos parte de un imperio y además ese imperio era una monarquía, es decir, éramos parte del Imperio Español. 1821. Obviamente en este año voy a hablar de la independencia, pero atención a lo que vamos a decir. 15 de septiembre de 1821 se independiza la provincia de Guatemala. 21 de septiembre de 1821 se independiza la provincia de El Salvador. 28 de septiembre de 1821 se independiza la provincia de Honduras y Costa Rica va a firmar su documento de independencia hasta el 29 de octubre de 1821. Y aquí vamos a ingresar en un periodo de inestabilidad política interna mientras definimos cuál va a ser nuestra situación en el Concierto de las Naciones. 1824. En este año se funda la República Federal Centroamericana. Sin embargo, aquí quiero devolverme un año. En 1823 se fundan las Provincias Unidas de Centroamérica. Este es un país que abarca la mayor parte de lo que hoy es Centroamérica. Al año siguiente, ahora sí volvemos a 1824, Costa Rica se anexa a ese país, a la Federación Centroamericana, como Estado libre. Y en ese mismo año, Chiapas se separa de la Federación Centroamericana y se une a México. Y este va a ser el país al que vamos a pertenecer durante un importante periodo de la historia. Costa Rica pasa a formar parte de un Estado federal. Y en este momento de nuestra historia vamos a tener normativa estatal de la provincia de Costa Rica propiamente dicha, pero además vamos a tener normativa e instituciones federales. Costa Rica va a ser parte de un estado federal como lo es México, como lo es Estados Unidos actualmente o como lo es Brasil. 1835. Para este momento, el derecho del Estado de Costa Rica ya incorpora una organización claramente napoleónica y nuestra organización administrativa responde a una serie de institutos como por ejemplo la de los directores generales y la de los ministros incorporadas evidentemente del sistema francés. 1838. De todas las fechas que tienen que ver con la historia de Costa Rica que voy a referir en este video, esta es por mucho la más importante, pero lamentablemente también la más infravalorada. Y es que es en este año y particularmente el 14 de noviembre de 1838 cuando don Braulio Carrillo nos separa definitivamente de la Federación Centroamericana y constituye al Estado de Costa Rica como un Estado soberano e independiente.
1839. Este año es importante. Se crea en Costa Rica el Juzgado de Hacienda, germen de lo que más adelante vamos a ver como el sistema de justicia derivada en Costa Rica y además, atención a esto, a cargo del Poder Judicial. 1848. Este es un momento de inflexión en la historia jurídica y política de Costa Rica, y es que es el 31 de agosto de 1848 cuando don José María Castro Madrid declara el Estado de Costa Rica república. Si bien en lo que hace a este tema no hay consenso en los historiadores costarricenses, lo cierto es que la mayoría de ellos señalan que este es el momento en el que se adopta en nuestro estado el sistema republicano. Este es el motivo por el cual don José María Castro Madrid es el último jefe de Estado y el primer presidente de la República de Costa Rica. 1859, año especialmente importante porque es este el momento en el que en nuestro sistema se incorpora la figura del Consejo de Estado. 1867 se adopta en Costa Rica las ordenanzas municipales. Estas son las reglas básicas de la descentralización que van a regir no solo hasta 1970, cuando se adopta el primer código municipal, sino que inclusive van a estar vigentes en su mayor parte hasta 1998 con la emisión del segundo Código Municipal. Y es aquí donde tenemos una serie de disposiciones de cómo va a estar organizado el Estado. Y con esto cerramos esta primera etapa del derecho administrativo costarricense ya consolidado, con estructura, con una administración pública fuerte y además, hay que decirlo también, con un culto al acto administrativo propio de la época.